Preguntarles, ¿ustedes consideran que son mujeres ansiosas? ¿Sí? Veamos. ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué es el temor? ¿Qué es la angustia? ¿Se parecen mucho? ¿Sí? Creo que hay fallas. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Ok. Bueno, el temor es un problema muy común. Todos hemos tenido problemas, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? No, me espero. A ver, nuestros hermanos de multimedia nos apoyen unos minutos. A ver, ¿ahí sí me escuchan? Sí, bueno, empecemos. El temor sabemos que es un problema muy común. Todos hemos pasado por temores, por angustias, por algo que se siente aquí en el corazón y es parte de nuestra vida. No lo podemos evitar, pero lo que sí podemos evitar es cómo respondemos ante esa sensación, ante eso que está en nuestra cabeza. Entonces, veamos cuál es la definición del temor. El temor es el miedo que se siente a considerar que algo perjudicial o negativo va a ocurrir. Ese es el temor. ¿Qué es la angustia? Es un estado de intranquilidad o inquietud muy intensas causados especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o un peligro. ¿Te parecen, verdad? Ahora veamos la ansiedad. Es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Entonces, como que se parecen y como que van aumentando, ¿verdad? El temor es menos y luego la angustia y luego ya sigue la ansiedad. Al parecer así es. Pero el tema de hoy, yo quisiera que quede muy claro que vamos a tratar este tema desde el punto de vista de una persona que no fue medicada por una persona de salud, que no le falta ningún químico o que no en el cerebro, que el cerebro no haya producido o esté produciendo de más. Ningún otro problema de salud. Nos vamos a abocar al temor, a la angustia que sentimos, pero que no fue diagnosticado médicamente. ¿Sí? Entonces, si nos vamos a eso y nos abocamos a este tipo de ansiedad, podemos he escuchado dos conceptos acerca de lo que es la ansiedad. Uno de ellos es el exceso de futuro y el otro es imaginar un escenario en donde Dios no está. Entonces yo quiero que tú pienses en un temor que tú tengas. Yo creo que no vas a batallar mucho porque todos tenemos ciertos tipos de temores. ¿Ya lo tienen en su mente? Levante la mano. Y ya lo tienen. Ese temor, no lo vayan a soltar, ahí déjenlo. Yo veo manos levantadas, manos que no fueron levantadas, así que nos esperamos. Piensen. Ahora sí, ¿ya los tienen? A ver. No, yo veo personas que todavía no levantan la mano. ¿Nos esperamos? Porque yo creo que todos tenemos eso. Yo creo que ya están todas. Déjalo ahí en tu mente para ver cómo vamos a ir manejando y cómo debemos de ir recibiéndolo en nuestra mente y cómo debemos ir reaccionando ante ese temor. Todos tenemos temores. Pero ¿cuáles son las causas del temor en una mujer? Específicamente en una mujer. Y estoy hablando de mujeres solteras o mujeres casadas. Todos tenemos mujeres viudas, niñas chiquitas que también tienen sus temores. También, o sea, es normal. Y quiero mencionarles una lista de lo que comúnmente son los temores de una mujer, específicamente las casadas. Ahorita les menciono algo de las solteras. De las casadas, ¿cuál cree que sea el primer temor de una mujer casada? Número 1, la muerte del esposo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué tienes miedo a que muera tu esposo? ¿Por el miedo a la soledad? Puede ser. O sea, se deriva en muchas cosas. A la soledad. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Mis hijos dónde van a quedar? ¿En dónde vamos? ¿Cómo nos vamos a sostener si es que no trabajas?
Entonces, ese es el número 1. El número 2, el rechazo del esposo. Que tu esposo encuentre a otra y se le haga más atractiva, más joven, más interesante y te deje por ella. ¿Están de acuerdo en eso? Van ligados al esposo esos dos. Número 3, al divorcio. Es que si me divorcio, voy a quedar sola. ¿Y qué va a decir la gente? A veces les preocupa más qué es lo que va a decir la gente que qué es lo que voy a sentir yo, pero pues hay de todo tipo de mujeres, ¿verdad? Piensan, es que ¿qué voy a hacer? Me voy a tener que meter a trabajar, mis hijos se van a quedar sin padre. Todas esas cosas están ahí en la mente, pensando. A veces, con cualquier situación que pasa, voy a perder a mi esposo, me va a dejar, me voy a divorciar. Número 4, ¿quiénes tienen temor a que su esposo se enoje? ¿Sí? Muchas, yo sé que no, lamentablemente, dicen, ay, pues ni modo, que se enoje. Todos nos enojamos. Pero existe ese temor, sí existe ese temor, como quiera. Aquí mi esposo se enoja y a veces, bueno, más adelante les digo. Número 5, la falta de dinero. ¿Estaba entre uno de tus temores? Si pierdo el trabajo, ¿qué voy a hacer? Ya no voy a poder pagar esto y aquello y el otro. O sea, tu mente ya se fue, ¿verdad? Número 6, a perder un hijo. Yo creo que todas hemos pensado en algo así y dices, que se muera mi esposo, que se muera quién sabe quién, fulano y tal, pero mi hijo no, ¿verdad? Hasta como que quieres empezar a hacer negociaciones ahí con Dios. Y hay otro tipo de temores que están infundados, que no sabemos ni por qué. Hay mujeres que dicen, es que, no sé, o sea, yo hoy me levanté y siento que algo malo va a pasar hoy. Algo va a pasar y están con ese temor y esa ansiedad y no voy a salir porque luego me va a pasar. No voy a manejar porque luego voy a chocar. Algo, una corazonada o algo, o soñaron algo. ¿Les ha pasado eso? Y que no están tranquilas y quieren evitar cualquier riesgo que puedan tener. ¿Es cierto o no? Ahora les pregunto, ¿con ese temor que tú tienes en tu mente, fue mencionado en esta lista? ¿Sí o no? ¿Más o menos? Bueno. Ahora, ¿cómo respondemos nosotros al temor? ¿Qué hacemos cuando tenemos ese temor? O llámese angustia o llámese ansiedad. ¿Cómo respondemos a eso? ¿Qué hacemos? El temor, si bien es cierto, nos paraliza y hace que no cumplamos con las responsabilidades que nos toca hacer hoy. Porque no hacemos nada, nos quedamos así impactadas pensando que voy a hacer esto y si pasa esto. Como dice, o sea, si piensas, ay, si mi esposo se va a morir, ¿qué voy a hacer? No, haz de cuenta que ya en su mente ya viajó al futuro, en un futuro donde no está Dios y donde dices, no sé qué voy a hacer. Ya está lo enterraron, ya lo velaron, ya lo pusieron flores, como dice la canción, ¿verdad? Pero ¿a poco no es así? Ya resolviste en tu mente qué es lo que va a pasar y ya estás preparada para eso malo que va a suceder. ¿Así somos las mujeres? Yo creo que sí. A veces hombres nos dicen, es que ustedes exageran, o sea, ustedes ya se fueron al otro lado, al extremo negativo, por lo regular. Es bien difícil que nos vayamos al lado positivo. Dices, mi esposa va a morir, bueno, no pasa nada, Dios ya tenía un día y es, no piensas eso. Pensamos lo peor, porque pensamos en nosotras. Ya ni siquiera pensamos en el esposo, ¿a dónde va a ir mi esposo? No, pienso en qué voy a hacer yo. Porque nuestra naturaleza egoísta ahí está. Entonces, ¿cómo nos portamos también? Somos bruscas, somos ásperas. Cuando tengo ese temor y estás con el corazón, llega a tu hijo y mamá, no, quítatelo, ahorita todavía no. Espérame tantito. Y somos malas con las personas que se acercan cuando estamos en esa situación. Entonces, veamos en la palabra de Dios, si se acuerdan, ¿por qué fue que Pedro negó a Jesús? ¿Se acuerdan? Vamos a verlo en Mateo 26, del 69 al 75. Yo creo que sí se acuerdan, pero por si no, lo leo rápido. Dice, mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo,
no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta, donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, este andaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar, diciéndoles, a ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró, a este hombre ni lo conozco. Ahí vemos, ¿por qué creen que Pedro lo negó? Claro que tenía miedo de que le pasara lo mismo que a Jesús. No sabía qué le iba a pasar. Lo mejor fue negarlo y decir cosas que normalmente él no dice. Ahora, ¿por qué Saúl no obedeció a Dios cuando Dios le dijo que atacara a los amalecitas? ¿Se acuerdan de esa pequeña porción de la palabra de Dios que está en 1 Samuel? ¿Por qué los atacó? Dios le dio una indicación, ¿verdad? Destruye a los amalecitas todo, todo. ¿Y qué hizo él? Él no lo hizo completa, o sea, todo no lo cumplió, guardó para sí algunas cosas. Bueno, para ofrecérselas a Dios con esa justificación. Vamos a leer lo que dice 1 Samuel 15:24. Dice, he pecado, admitió Saúl, he quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso. ¿Por qué Saúl lo desobedeció? Si Dios le había dicho, destruye todo, él no lo hizo. ¿Por qué? Porque dice que los soldados lo intimidaron y por eso accedió a hacer eso que los soldados le decían. Guarda lo mejor, ¿verdad? Para ofrecerlo a Dios. Ahora veamos Génesis 26:7. Porque Isaac decía que Rebeca era su hermana. Otro ejemplo. ¿Se acuerdan? Dice, y cuando la gente del lugar le preguntaba a Isaac acerca de su esposa, él respondía que ella era su hermana. Tan bella era Rebeca que Isaac tenía miedo de decir que era su esposa, pues pensaba que por causa de ella podrían matarlo. Una vez más, ahí está el temor. ¿Y qué es lo que hace el temor? Hacer. Por causa del temor, ¿qué hacemos? ¿Reaccionamos bien o mal? Honestamente, tendemos a reaccionar mal. ¿Qué has hecho tú por temor? Y ahí están estos tres ejemplos, tanto Pedro, Saúl, Isaac. ¿Qué hicieron por temor? ¿Qué has hecho tú ahora? ¿Has encubierto tu pecado? ¿Has encubierto el pecado de tu esposo? ¿No quieres decirlo? Dices, es que, ¿qué van a decir de mí? ¿Me van a juzgar? Quizás hasta me van a quitar la membresía, me van a expulsar. Hay personas que dicen, es que no sé qué voy a hacer, mejor me lo guardo para mí, Dios sabrá, afectando a otros. Tienes miedo a que te rechacen, es un temor. Hay personas que dicen, no, es que yo prefiero no manejar porque tengo miedo de provocar un accidente. Digo, eso todo, a eso estamos expuestos todos, sepas manejar o no sepas manejar. Eso puede suceder, pero hay personas que es tanto el temor en ellas que ni siquiera por una necesidad urgente aprenden a manejar. Y estoy hablando de aquellas que tienen los medios para manejar y tienen el carro, tienen todo y no aprenden a manejar. Y yo no estoy diciendo, ándale, anímense y todo, pero puede suceder una urgencia. ¿Qué pasa si tu esposo se enferma y no puede salir al hospital? ¿A quién vas a acudir? ¿Por qué? Por el temor. Es que yo no manejo hasta allá. Es que ahí se cruzan mucho, en Gonzalito se cruzan todo y ya para cuando acuerdas ya estás en Saltillo. Sí, es cierto, pero también de errores se aprende, ¿verdad? Puedes llegar hasta allá o puedes llegar a Reynosa, te agarras Constitución. Pero así se aprendemos. ¿Cuánto no nos ha pasado que nos hemos pasado las primeras veces que aprendes a manejar? ¿Cuántas veces? ¿No? Ya estamos bien lejos. Gracias a Dios que ahorita existe todas las aplicaciones, muchas aplicaciones como el Google Maps, que te ayuda a ubicarte y te regresa otra vez. Hay que saber usarlo. Eso es todo. Pero tendemos a exagerar y pensamos lo peor. Cuando
Cuando tu esposo te dice, ay, voy a llegar tarde del trabajo, voy a salir tarde, hay mujeres que no pueden dormir, que están en la noche esperando. Y tú podrás decir, es que yo lo amo mucho, o sea, yo sin él no puedo estar en paz. Y por eso estoy, no, lo que pasa es que tú te amas a ti misma y no te quieres quedar sola y por eso tienes ese temor. ¿Por qué no duermes? Dice, ¿cómo no puedo hasta que ya esté todo? Pues sí, pero hay que aprender a manejarlo. Digo, si no te quieres dormir y quieres esperarlo para que darle de cenar algo, esa es otra razón. Y eso no es nada de malo. Lo malo es que estés con la angustia. Si Dios ha decidido que ese día se va a morir tu esposo, no importa que lo esperes o no, ¿cómo quieres se va a morir? Digo, me estoy yendo a un extremo, ¿verdad? Pero si lo ves fríamente, así va a pasar y así va a suceder. Y también con los hijos. Digo, qué difícil para una madre esperar a tu hijo. No te puedes dormir. Yo entiendo perfecto. Yo entiendo perfecto que no puedes dormir. Pero ¿qué es lo que está pasando en tu mente? Eso hay que analizarse. Bueno, entonces, nuestra manera de responder cuando tenemos temor nos lleva siempre, casi siempre, a cometer pecados, a que salga nuestra naturaleza pecaminosa, que se manifieste. Eso nos hace darnos cuenta de cómo somos en realidad. Cuando estamos en una situación difícil, en una situación en la que no tenemos todas las cosas bajo nuestro control, es cuando ahora sí sale a lucir la verdadera mujer que eres. Ahí sí sale todo y no lo podemos esconder. Es muy difícil, pero exigimos todo cuando tenemos temor. Maltratamos a los que están a nuestro alrededor. Nos olvidamos de Dios, eso es lo peor. Piensas que Dios no va a estar allí. Entonces ahí es cuando no nos portamos a la altura que un creyente que confía en Dios debe de portarse. No glorificamos a Dios con nuestras acciones. Entonces vemos que el temor funciona como una compuerta, en que tú le abres y sale todo. No nada más sale el temor, salen todos los pecados, todo aquello malo, lo deja salir, así como hizo Pedro. Empezó a maldecir, empezó a desobedecer Saúl, como lo que vimos, empezó a mentirizar. Y hay algunos otros ejemplos en la palabra de Dios que nos explican qué es lo que hacen las personas normalmente, el humano, cuando estamos expuestos en una forma en la que tenemos ese temor y esa angustia, que no nos dominamos. Entonces, como les decía al principio, el temor es parte de nuestra vida. No la podemos evitar, pero sí podemos cambiar la forma en que respondemos. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Cómo lo manejamos? Número 1, para empezar, no busques agradar a los hombres. Yo quisiera dejarles de tarea que lean el capítulo 3 de Daniel, del libro de Daniel. No lo leemos ahí aquí por cuestiones de tiempo, pero en este capítulo habla de Sadrach, Mesach y Abednego cuando fueron echados al horno, ¿se acuerdan? Para recordarles. Se les había dado una ley en la que cuando se oiga todo el sonido de las trompetas y todo eso, se iban a arrodillar, iban a postrarse, iban a adorar a esa estatua. Y ellos 3 no quisieron hacerlo. Ellos tenían muy claro a qué Dios servían. Y ellos, cuando les dijeron, si no lo haces, pasa dentro del horno de fuego. Obviamente iban a morir. Ellos ya sabían que se iban a morir y aún así le dijeron, mi Dios nos puede librar. Si él quiere, nos puede librar de eso. Aún así, se dijo, aunque no nos libre, vamos a hacerlo. Aún en contra de su temor, porque seguramente había temor de morir. Y ellos demostraron que para ellos era principalmente obedecer a Dios, a diferencia de Saúl, que Saúl prefirió mentir. ¿Qué hubieras hecho tú en ese caso? ¿Hubieras entrado al horno o te hubieras arrodillado? Es un gran ejemplo para nosotros.
ellos tres. Número 2, de las cosas que tenemos que hacer, recordar la palabra de Dios. En el Salmo 119:52 dice, me acuerdo, Señor, de tus juicios de antaño y encuentro consuelo en ellos. Y en el Salmo 119:143 dice, he caído en la angustia y la aflicción, pero tus mandamientos son mi regocijo. Y en Génesis 32 podemos leer, bueno, ese es todo el capítulo, también apúntenlo para que lo lean en su casa. Ahí nos habla de cómo Jacob se sobrepuso a su miedo, recordando lo que Dios le había dicho. En este texto, en este capítulo nos habla de que, ¿se acuerdan que Esaú y Jacob eran hermanos, verdad? ¿Y quién recibió la bendición de la primogenitura? ¿Sí? Entonces, se separaron, vivieron en años separados, pero Esaú estaba muy enojado contra Jacob por eso que había sucedido. Entonces Jacob tenía mucho miedo de volverse a encontrar porque Esaú había dicho, cuando lo vea lo voy a matar. Iban a encontrar y mientras todavía no se encontraban y Jacob estaba armando un plan para darle regalos a su hermano antes de verse físicamente, Jacob hablaba con Dios y le decía, Señor, tú me dijiste que saliera de mi parentela, tú me dijiste que esto, y tú me dijiste que voy a tener una multitud de hijos, tú me dijiste, empezó a recordar todo lo que Dios le había dicho, como diciendo, tengo mucho miedo, me va a matar. Pero si Dios dijo eso, él se lo estaba recordando a Dios o se lo estaba recordando a sí mismo. Era para sí mismo, porque Dios no iba a faltar a lo que él ya se había comprometido. Entonces, él se lo repetía, tú dijiste esto, tú dijiste, eso te ayuda, el recordar la palabra de Dios. Por eso es importante que estemos siempre analizando la palabra de Dios, memorizándola, para cuando sucedan cosas como este tipo y nos enfrentemos, venga a tu mente todo aquello que has aprendido, para que te lo recuerdes a ti misma, no para que se lo recuerdes a Dios, para que obligues a tu mente. ¿Se acuerdan que hablamos en enseñanzas pasadas acerca de entrenar nuestra mente? Necesita ser entrenada, porque aquí llega mucha información de todo tipo, pero lo que debe de llegar más claramente y más seguido es la palabra de Dios, porque eso es lo que te va a ayudar a enfrentar cualquier situación en la que te encuentres. La palabra de Dios, recordar su palabra. Número 3, tomar decisiones sabias. En Proverbios 3, del 21 al 26 dice, Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso. Entonces, necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios, pero también la habilidad o la sabiduría para saber aplicarla. ¿Qué es la sabiduría? ¿Se acuerdan? Es aplicar inteligentemente lo que hemos aprendido de la palabra de Dios en las situaciones diarias. Esa es la sabiduría. Por ejemplo, si estás en un medio de una incertidumbre de que por qué no llega mi hijo, por qué está pasando, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hasta ahorita llevamos tres formas en las que deberíamos de reaccionar. Porque ahí sale de nuestra vieja naturaleza, reluce. Y muchos dicen, oye, no te conocía cuando estabas enojada. Ah, pues es que esta soy yo en realidad. Cuando estás enojada, cuando tengo temor, cuando estoy angustiada. Eso, cuando estás en tus peores momentos, ahí esa es tu realidad. Esa es la verdad. Número 4, reconocer el poder de Dios obrando dentro de ti. En 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Recordemos que esto viene de parte de Dios. No somos nosotros de que, somos bien valientes. No, es Dios el que nos sostiene, es Dios el que nos da
esa sabiduría para saber cómo reaccionar. Entonces todo se lo debemos a Él. Porque nosotros ya hubiéramos puesto el grito en el cielo. Te dará mucho más confianza saber que no estás sola, saber que es Dios el que está contigo. Por eso es el número 5, el punto número 5, reconocer que Dios siempre está contigo. En el Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Se acuerdan de ese Salmo 23 que casi todos nos aprendimos cuando llegamos al conocimiento de Dios? Esa parte del Salmo 23:4. Número 6. ¿Dónde está tu confianza? A veces decimos, lo bueno es que mi carro tiene bolsas de aire. Si choco, no me va a pasar nada. Como un video que vi que andaba rondando en las redes sociales donde le salvaron la vida al hombre, salió intacto. Dicen, es que no le tocaba. Pues sí, no le tocaba, ¿verdad? Eso sí es una verdad. Pero no fue gracias a las bolsas de aire. Es gracias a Dios. Dios todavía no había decidido que ese día él iba a morir. Claro que tenemos que hacer nuestra parte. No por eso voy a tentar a Dios y voy a decir, ay, me voy en el carro que está descompuesto, al cabo que voy y vengo. Claro que no, ¿verdad? Eso es negligencia. Tenemos que ser sabias. Si sabes que tu carro está fallando, no te vas a arriesgar ni a ti ni a tus hijos o los que vayan contigo. Pero mi confianza, ¿dónde está? ¿En el seguro de gastos médicos mayores? ¿Qué pasa si no tienes seguro de pronto porque no tienes los medios? ¿Dónde está tu confianza? En los doctores. Es que mi médico de cabecera es muy bueno, yo se lo recomiendo a todo mundo. Si tienen a alguien así, un doctor de cabecera casi brujo, casi chamán, que a veces les da hierbas o otro tipo de cosas, y yo digo, no tengo nada en contra de eso, pero la fe que le tienen a él a veces es mucho mayor que la fe que le tienen a Dios. ¿Es cierto o no? Claro que reconocemos el trabajo del doctor, la vocación, todo su esfuerzo, pero es un medio que Dios usa para lograr sus planes. No olvidemos eso nunca. Eso es muy importante. Conocernos en dónde está nuestra confianza. ¿En manos de quién? En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré que puede hacerme el hombre, dice en el Salmo 56:4. Y como número 7, claro que hay muchos más, pero quise englobarlo nada más en 7. Busca al Señor cuando tengas miedo. ¿Qué hacemos cuando tenemos miedo? Vamos a poner el caso de que estás esperando a tu esposo o a tu hijo. Cuando tienes miedo, ¿qué haces? ¿Dónde estará? ¿Qué hacemos? Luego agarramos el celular y a marcarle, ¿verdad? ¿Dónde estás? Pues ya te tardaste mucho. Mándame tu ubicación. O los que tenemos aplicaciones para saber dónde están nuestros hijos, ahí estamos viendo. Está aquí, está acá y rastrearlo, ¿verdad? Pero nunca se nos ocurre hablar con Dios, decirle, Señor, pongo en tus manos, me siento mal, o sea, perdón, me estoy sintiendo con este temor, no me deja estar en paz, no me deja hacer las cosas que debo de hacer. Pero no acudimos a Dios. Ya le hablas al amigo, ya le hablas al jefe, ya le hablas a tu vecina, a cualquiera, menos a Dios, hasta el último. Ay, sí, cierto, Señor, también te pido que lo cuides. Y ya te sientes tú en paz. Pero tú quieres resolver todo. Hay mujeres que somos como que más controladoras y todo queremos. A ver, este está acá y este está acá y traes dinero y todo, ¿verdad? Y no tiene nada de malo. Pero la confianza, ¿dónde está? ¿Qué vamos a hacer? Y un día ya no aparece tu hijo en la aplicación porque se le acabó la pila y no te contesta. ¿Qué hacemos? Casi, voy a ir a buscarlo allá donde esté. ¿Qué hacemos eso o no? O mandas, oye, a mi esposo, ve a buscar a este niño porque no sé por qué no me contesta, a lo mejor le robaron el celular. O sea, tú ya hiciste todo en tu mente. Nada que se le acabó la pila simplemente, pero uno ya piensa, es que a lo mejor se lo robaron, a lo mejor ya lo secuestraron. ¿A poco no? Ya nos vamos totalmente.
Pero claro que hay preocupaciones que son verdaderas, legítimas, como tener un esposo en una cama, porque no tiene una enfermedad. Es que voy a hacer, ¿a poco me voy a desocupar de él? Pues no, ¿verdad? Pero no te vas a angustiar pensando qué va a pasar mañana. Te vas a ocupar. Ahora, manejé algunos tipos de temores que tienen las esposas, pero ¿qué hay de las chicas solteras? ¿Cuáles son sus temores? Vamos a suponer que es un estudiante. ¿Cuál es el peor miedo de un estudiante? Reprobar una materia. Entonces, es que, ¿qué voy a hacer? O voy a presentar un examen y no he estudiado nada porque no me enteré. Y en ese momento que tú dices, no, presentaste tu examen, te están entregando resultados y todo, y estás con la angustia. Yo me acuerdo cuando iba a la facultad, yo no quería ni llegar a ver mi resultado, porque en mis tiempos teníamos que ir, no nos mandaban los resultados en línea. Tenías que ir y ver la lista, y ya casi llegaba brincando así del temor que tenía, que quiero ver, pero no quiero ver. Pero tampoco quiero que vengan y me digan, yo quiero ir a verlo. Pero uno ya estaba pensando, mira, no, ya lo voy a reprobar, ya me voy a ir a terceras, a cuartas, a quintas, lo que tú quieras. Ya ni modo, a lo mejor ya me van a correr de la uni, ya no voy a poder hacer nada, me voy a meter a otra universidad. Ya resolviste todo, o sea, ni siquiera has hablado con la maestra a ver qué pasó, por qué reprobé, si es que reprobaste. O a lo mejor te decir, sacaste 85 y ni toda tu angustia, pero tratamos, como que nuestra mente trata de defenderse poniendo un peor de los escenarios para estar lista y no sentir el impacto, ¿verdad? Como que estamos desconfiando. Claro que si no estudias te vas a reprobar, pues ¿qué esperas, verdad? Pero si tú hiciste todo lo tuyo, ¿por qué vamos a temer? Ese es en el caso de los estudiantes. En las mujeres solteras, es que yo no sé si un día me voy a llegar a casar. Es que se está pasando el tiempo y como que se me está yendo el tren y a lo mejor me voy a quedar solterona. Ese es también uno de los temores más grandes que hay en las mujeres solteras, que ya tienen una edad un poquito más avanzada. Ese es un temor, pero tienes que analizar a luz de la palabra de Dios. Dios te dio ese don de incontinencia, ¿qué está pasando, verdad? Habla con Dios, dirígete con Dios. En vez de hacer nuestras propias conclusiones y reaccionar de acuerdo a esas conclusiones que nosotros ya nos imaginamos. Entonces podemos ver que hay dos formas de responder ante una preocupación, pero una preocupación verdadera. Recibiste una noticia. Vamos a suponer que, o bueno, ponlo en tu caso, el temor que tú tienes en tu cabeza, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Cómo has reaccionado ante eso? Puedo responder enfocándome el futuro. Como les decía ahorita, ya resolvieron qué va a pasar en el peor de los casos. En su mente ya lo resolvieron. Pero tú crees que ahí Dios va a estar contigo y Dios te va a consolar y Dios te va a ayudar por todo eso que tú te imaginas que va a suceder. Te aseguro que no, porque Dios te da gracia para enfrentar la realidad, no lo que tú te imaginas. Entonces no hay por qué apresurarse. Si el día de mañana a un estudiante le van a dar el resultado, ¿por qué te angustias ahorita? ¿Hay algo que puede cambiar hoy? No, dice la palabra de Dios que cada día trae sus propios afanes. Entonces, ¿por qué me voy a angustiar hoy? Y hoy yo ya entregué todos mis trabajos. ¿Qué me falta? Esperar. No tengo por qué angustiarme y estar aquí en mi mente con temor, con miedo, llorando. Es que no voy a pasar. No puedes hacer nada ya. O como cuando dicen, es que voy a ir a hacerme unos exámenes, unos análisis, y se la pasan todo el día orando. Señor, que salgan bien los análisis, que salgan bien los análisis. Si estás enferma, los análisis van a reflejar que estás enferma. O que quieres que como que Dios los cambie los análisis, pero en realidad estás enferma y te dieron un resultado erróneo. Como que nos mentimos a nosotras mismas.
Tenemos que saber dirigir nuestros pensamientos, saber qué es lo que vamos a pensar y cómo vamos a actuar. Todos tenemos temores. Vas a hacerte unos análisis y ya tú pensaste, no, pues sí, ya, yo creo ya me voy a morir. Y hay gente que dice, yo creo que este año no paso, y cada año dice lo mismo, y no se mueren. Lo peor, como que los que más dicen menos se mueren, duran más. ¿Quién ha escuchado eso? No se mueren, y luego ellos mismos dicen, es que hierba mala nunca muere. Se consuelan de esa forma, ¿verdad? Así dicen. Pero no tenemos por qué angustiarnos. Somos muy impacientes y todo queremos resolver. Y también con nuestros hijos. Y los enseñamos así. Les enseñamos, mira, lo peor que puede pasar es esto. Y prepárate. ¿Por qué? Yo me he dado cuenta que yo era así a veces. Yo decía a mi hija, vas a tener un torneo, puede ser que no ganes. ¿Por qué yo le decía, puede ser que no ganes? Cuando yo me puse a analizar eso, dije, es que yo no quiero que sufra. Y por eso es mejor prepararla a una derrota, porque si gana va a ser feliz. Pero como yo no quiero que sufra, bueno, entonces lo más seguro es que esto vaya a pasar. En vez de que seamos las porristas, tú échale ganas, tú puedes, y esto de todo se aprende, de las derrotas se aprende más. No, pero sale mi mamá, oso, o mi mamá que quiere protegerla, no quiere que sufra, pero el sufrimiento no es malo, tampoco. Nos ayuda, pero lo vemos como algo malo. Claro que tampoco voy a decir, no, tú eres la triunfadora, tú eres la mejor, no. O sea, claro que hay que saber ser realistas, pero ser porristas, ser las personas alentadoras. ¿Se acuerdan hay como un cuento para niños donde habla de la ranita que está en un pozo y que las que estaban afuera le decían, no, ya de ahí no vas a salir, de ahí no vas a salir, pero llegaba otra persona, resulta que la ranita era sorda, y la otra ranita le decía, tú puedes, tú sal. ¿Y qué fue lo que sucedió? Al fin de cuentas sí logró salir, pero no por escucha, porque gracias a que estaba sorda, no escuchó todos los comentarios negativos, y por eso pudo salir. ¿Cómo somos nosotros? Por proteger a nuestros hijos, a veces somos negativos con ellos. No solamente nos afectamos a nosotras mismas pensando el peor de los escenarios, sino que afectamos a nuestros hijos. Y le vamos pasando como que esa forma de pensamiento. Y eso no agrada a Dios, porque tenemos un Dios en el que podemos confiar. Entonces, o me enfoco en el futuro o me enfoco en el presente. Hoy, ¿qué puedo hacer hoy? Tengo un esposo que está en la cama, está enfermo, no se puede levantar. ¿Qué puedo hacer hoy? Hoy puedo atenderlo, hoy puedo hacerle una comida rica que le ayude para sus defensas. Hoy puedo cuidar de él, hoy puedo hacer una cita con el doctor para que lo atienda. Hoy, ¿qué puedo hacer hoy? No, ¿qué voy a hacer mañana? Mañana tiene sus propios afanes. Y tú dirás, entonces no puedo planear. Y puedo planear. Obviamente somos personas que planeamos a futuro, pero siempre pensando que no sabemos si eso va a pasar y que puede ser que no suceda como nosotros lo planeamos. Eso es importante saberlo, que nuestra confianza está en Dios. Si Dios quiere, viviremos mañana. Si Dios quiere, mañana lo llevo al doctor, porque ya hice la cita hoy. Entonces, mi enfoque debe de ser en el hoy, en el presente. ¿Qué es lo que puedo hacer hoy ante ese temor? No de nada te sirve preocuparte, mejor es ocuparte. Dios, si tú eliges la opción número 1, que es enfocarme en el futuro, Dios no te va a dar la gracia para responder bíblicamente, ni te va a ayudar, porque eso todavía ni pasa. Dios se aboca a la realidad, no a lo que tú te imaginaste. Esa realidad alterna, no existe. Todavía no sabes. Pero si te enfocas en el presente, ahí Dios te va a dar la gracia para responder bíblicamente, para cumplir tu responsabilidad del día de hoy,
hacer lo que tengas que hacer el día de hoy. Quisiera que leyéramos Filipenses 4, del 6 al 8. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. ¿Pensamos en todo lo bueno cuando estamos en esa situación? Muy difícilmente, pero Dios quiere que pensemos en todo eso, en todo lo bueno, en todo lo verdadero, en todo lo verdadero, fíjense, no en lo que nos estamos imaginando, en nuestra realidad, lo que está pasando hoy. No tenemos por qué irnos hacia los resultados de mañana ni pasado mañana, lo que está sucediendo hoy. Así es que si tú estás imaginando un escenario en el que Dios no estará, hay que leer el Salmo 139 del 8 al 10, de preferencia aprendérnoslo. Yo quisiera que ustedes se aprendan ese texto, Salmo 139 del 8 al 10, y que te lo recuerdes muy seguido. Hay que empezar a leer la palabra de Dios y a guardarla en nuestra mente, siempre. Dice, si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiaría tu mano y me asirá tu diestra. No podemos huir de Dios. Eso es bueno, eso es alentador. Ahora es ese temor que tú tienes ahorita en tu mente, a la luz de la palabra de Dios, ¿te va a separar del amor de Dios? ¿Te va a ir Dios de ti si te sucede ese temor que tienes? Si es muy grave como perder a un hijo, ¿Dios te va a sostener? Que vas a sentir un gran dolor y Dios te va a sanar y Dios te va a ayudar a sobreponerte cada día. A veces le he preguntado a algunas mujeres, ¿cuál creen que sea lo peor que le puede ser a una mujer? Y muchas veces he escuchado enterrar a un hijo porque no nos corresponde a nosotros. Nos corresponde enterrar a nuestros padres, pero no a un hijo. Eso no significa que no suceda, claro que ha sucedido. Es muy difícil, pero Dios tampoco te va a poner en una situación que tú no puedas afrontar. Entonces, todo eso se lo debemos a Dios, es la gracia de Dios, el sostén de Dios. Y muchas dicen, es que tú no has pasado por eso, tú nunca me vas a entender. Pero aquí la Biblia dice que cada quien tiene sus áreas, ¿no? Que a lo mejor a ti te duele eso y a otros también les duele otra situación, como muchos dicen, pues sí, mi hijo no murió, pero quedó en un estado en el que ahora es más preocupante, porque un día me voy a morir yo y ¿quién va a cuidar de él? O sea, hay muchas variantes que podemos pensar, pero en todos los escenarios Dios va a estar allí porque así lo dice el Salmo 139. No puedo huir de Dios. Dios me va a sostener. Él es mi socorro, Él es mi ayuda. En Él puedo descansar. Eso es reconfortante en nuestra vida, en nuestro corazón, y hay que repetírselo a nuestra mente porque nos quiere traicionar nuestras emociones, nuestra naturaleza. Pero hay que entrenar nuestra mente y decirle, Dios no te va a dejar. Dios va a estar ahí en el peor momento. Quizás te va a abandonar tu madre, pero Dios va a estar ahí. No importa dónde esté, a dónde me vaya, al fin del mundo, no importa, Dios va a estar ahí. Tenemos que descansar en eso. Entonces, quisiera que se pusieran de pie para orar y decirle a Dios que hemos fallado, haciéndonos en nuestra mente, pensando más allá, en el que Dios no nos va a sostener, como si eso se le escapara de las manos a Dios.
Y eso es pecado también delante de Dios, no confiar en Él, porque soy creyente, porque quizás creo que Dios no es todopoderoso, porque creemos que a Dios se le escapó de las manos. Hay un día específico que Dios ha determinado para cada quien y no lo sabemos, incluyendo nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros hermanos, la persona más allegada a ti. Y no podemos hacer nada para evitarlo. Ese día va a suceder, incluso a nosotros mismos, ¿verdad? Pero Dios nos va a sostener. Tenemos que tener la sabiduría para saber cómo reaccionar. Primero, todo está en nuestra mente. Ya hemos tenido varias pláticas en las que les he comentado y hemos aprendido que primero empieza aquí, en nuestra forma de pensar. Y después vemos las acciones de lo que pensamos, de lo que razonamos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos recuerdas que no estamos solas, sino que tú has estado todos los días, que tú ya decidiste qué es lo que íbamos a pasar en nuestra vida y cuándo va a ser el último de nuestros días. Y hasta ese día, Señor, queremos glorificarte, queremos hacer las cosas como a ti te agradan. Que nosotros menguemos, pero que tú crezcas en nosotros. Danos la habilidad, danos la sabiduría, danos la gracia para saber cómo responder cuando estamos en una situación de temor o de angustia. Que podamos dominarnos a nosotras mismas, que seamos un ejemplo para nuestros hijos de cómo reaccionar ante una situación adversa, una situación que no nos gusta, y que trabajemos sobre nuestra realidad, que no tomamos decisiones basadas en el futuro, que podamos vivir un día a la vez, Señor. El día de hoy sé que tú me vas a sostener. El día de mañana no sé si voy a vivir, pero el día de hoy yo puedo alabarte, puedo confiar en ti y saber que tú diriges mis pasos y que no te olvidas de mí, Señor. Que siempre estás ahí. Podré olvidarme yo de ti en algunos momentos de mi vida, pero tú no te olvidas de mí. Gracias te doy por ese privilegio, Señor, de conocerte. Y pone en mí tanto el querer como el hacer, buscarte a través de tu palabra y conocerte cada día más. Que arda una pasión en mí hacia tu palabra, que pueda comprenderla, que me des ese entendimiento para guardarla en mi corazón y obedecerla. Que todo lo que yo esté en mi mente en momentos difíciles me ayude a saber cómo responder y glorificarte. Solo te pido, Señor, que me des esa confianza de saber que tú estarás ahí y que a causa de eso no vaya yo a deshonrar tu nombre, sino que siempre esté confiada que tú estarás conmigo, que tú cuidas de mí, de mi familia y que cualquier cosa que suceda, ahí estás tú. Cualquier temor que yo tenga ahorita en mi mente, saber que tú estás allí, que puedo descansar en ti. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Bueno, hermanas, despedimos la transmisión. Las esperamos el último mes, creo que es 24 de junio. Nos vemos muy pronto. Gracias.